Buenas señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, mira, voy a explicarte en este vídeo, pues básicamente un poquito un fallo técnico que cometes y que comete muchísima gente, que es el tema de no tensar la barra o no quitar ese slack a la barra, ¿vale? Al final el slack no deja de ser el sonidito que hay cuando la barra, por así decirlo, empezamos a levantarla y se escucha un pequeño clic. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que entender que el disco es esto, la barra, digamos, no tengo nada que sea redondo, pero digamos que está aquí. ¿Qué pasa? Que tú, el slack, lo que es que de la barra estar aquí, en este caso porque los discos están apoyados contra el suelo y no hay ninguna tensión que esté tirando hacia arriba, pues el slack es literalmente llevar la barra que aquí, ¿vale? En plan es literalmente esto, tensarlo de forma que estemos tensando la barra, pretensando la barra antes de levantarla, ¿vale? Y si te fijas, vamos a poner tu mismo vídeo, como en este caso bajas demasiado la cadera. ¿Por qué? Porque no hay pretensión, no hay ninguna pretensión y después se te sube. Y de hecho la posición inicial se te modifica un poco. ¿Por qué? Porque al final tu cadera en ese punto tan bajo no va a generar ningún tipo de tensión, ¿vale? En este punto la cadera no va a generar tensión, sino que la va a generar ahí. ¿Qué pasa? Que esto al final yo siempre suelo utilizar la misma metáfora o la misma similitud, que es básicamente que el cuerpo humano es como un coche, es como si tuviéramos un embrague. Dependiendo del coche, el embrague está más arriba o más abajo, el punto en el cual el coche empieza a arrancar, ¿no? Pues en este caso es igual. Unas personas pondrán la cadera más abajo y otras más alto, pero ¿qué pasa? Que al final se nota mucho que tu cadera empieza a hacer fuerza aquí, no empieza a hacer fuerza en el momento, en este caso, que tú te piensas, o en el momento, en la primera posición. Aquí no hace fuerza tu cadera hace fuerza aquí. Entonces, esa tendría que ser la posición de tu cadera o la altura de tu cadera durante el movimiento, porque no tiene nada, en plan, no tiene nada positivo el hecho de bajar la cadera si luego se te va a subir, porque al final la posición inicial se va a manipular bastante y con cargas altas lo vas a notar. De hecho, lo notamos mucho, sobre todo en esta serie, que al final lo que ocurre es más, incluso más acentuado. ¿Por qué? Porque al final estamos viendo una de las primeras repeticiones, si no es la primera. Al final, aquí no hay nada de tensión a la barra, no estás haciendo nada de tensión, estás en una posición muy, muy baja, y entonces lo que ocurre es que bajas mucho la cadera y entonces aquí empiezas a tirar. Tendría que ser al revés. Tú tendrías que tirar en esta posición. En plan, tú aquí ya deberías de estar tensando la barra con tus piernas y con tu espalda, tirando de la barra hacia arriba. Al final tú lo que quieres es tensar la barra para que la cadera, aplicando tu fuerza, si tú aplicas fuerza antes de levantar la barra, la cadera va a ir a su sitio, por así decirlo. Al final, tampoco quiero que pienses en dónde dejas la cadera o dónde dejas la cadera, porque al final es algo que es muy arbitrario, que depende mucho de la persona y que te tiene que salir totalmente natural, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es no hacer tensión antes de levantar la barra, ¿sabes? Entonces, aquí lo que voy a hacer es tirar ya de la barra hacia arriba. Tirar de la barra hacia arriba. Luego ya podríamos entrar en cómo hacemos el bracing. Llevamos muy poco tiempo juntos, entonces primeramente vamos a empezar por ahí. Primero el 1, después el 2, después pasaremos al resto de detalles. Pero lo primero es cómo tensamos la barra, ¿vale? Muy sencillo, de un vídeo que he encontrado en YouTube. No hay que ser tampoco muy especialito a la hora de buscar este tipo de vídeos, porque al final es algo muy sencillo y que sobre todo va a depender mucho de la persona. A lo mejor yo te estoy diciendo a ti esto, pero otra persona pues le va bien otro tipo de slack. Hay slacks mucho más agresivos, que tienen muchísimo movimiento, tienen muchísimo wedge, que no deja de ser el wedge, que se escribe de esta forma, para si quieres buscar algo. El wedge no deja de ser el movimiento o los movimientos, las trayectorias que sigue nuestro cuerpo a la hora de quitar ese slack o a la hora de estar quitando este slack, ¿no? Entonces, al final va a depender mucho, pero si te fijas, este chico lo que está haciendo es, mira cómo tensa la barra, que se nota como flexa, que es una deadlift bar, por lo tanto va a flexar muchísimo más que tu barra, pero si te fijas hay una tensión previa al levantamiento y entonces levanta la barra, ¿vale? Al final va a depender mucho también de, en este caso, de cómo vamos a hacer nosotros el movimiento, va a depender de nuestras palancas y va a depender de mil cosas, pero es súper importante el hecho de buscar esa pretensión, ¿vale? Obviamente buscamos esa pretensión, ¿cómo? Pues en este caso buscando nuestras piernas, buscando nuestra espalda, buscando nuestro dorsal. En el sumo sería algo distinto, pero al final lo que es lo básico es básicamente esto: el pretensar la barra, el aplicar fuerza antes de levantar la barra y en estar lo más alto posible. En tu caso, pues yo a lo mejor también me centraría incluso
en vez de buscar ponerte recto, buscar ponerte largo, plan, intentar relajar todo lo que es la zona alta de la espalda, intentar en este caso estar mucho más por encima de la barra. ¿Por qué? Porque al final el ponerte en esta posición no te beneficia en nada. De hecho, si es que ya te digo, fíjate cómo en este caso, con qué posición intentas tú levantar la barra, ¿vale? Vamos a volver a verlo. Mira, tú intentas levantar la barra exactamente en esta posición, ¿vale? Vamos a dejarlo, de hecho vamos a hacerle una captura y finalmente levantas la barra aquí. O sea, estás levantando la barra con una angulación del torso totalmente distinta, ¿sabes? Entonces es lo que habría que ver en este caso de forma más detenida. De hecho, mira, rápidamente te he hecho una comparativa. La forma en la que la forma o la angulación del torso, la verticalidad con la que querías levantar la barra y la que realmente ha hecho que la barra se mueva. Al final podemos ver pues diferentes cosas. Uno, pues obviamente la altura de la cadera, lógicamente aquí estás ya con la barra pues ligeramente despegada del suelo, va unos centímetros, entonces la altura no va a ser tan alta la cadera, pero para que veas que obviamente aquí la cadera está muy baja. Pero hay otro punto que es súper importante, que aparte de ser la angulación del torso, ¿vale? Por encima que estás de la barra, que no estás detrás de la barra, no estás en este caso si viéramos el movimiento de forma lateral, no estás por detrás de la barra, sino que estás sobre la barra, aquí está sobre la barra. Pero hay otra cosa muy importante que es la espalda alta. Fíjate cómo la espalda alta la tienes totalmente relajada. ¿Por qué? Porque no tenemos que pensar en apretar nuestros dorsales, no tenemos por qué pensar en ello. Tenemos que pensar en lo que es la espalda alta, todo lo que es la zona de las escápulas, intentar relajarla lo máximo posible, estirar los brazos lo máximo posible y ya arriba nos encargaremos de bloquear, ¿vale? Pero bueno, espero que te haya ayudado este vídeo, Sergio, y ahora luego me